5 de la tarde con 14 minutos. Ya te comentaba que vamos a hablar de un libro que es bastante interesante. Se trata el libro Para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire, que reúne una serie de largas entrevistas en profundidad al excomandante en jefe del Ejército, hechas por el historiador Alejandro San Francisco, y recorre en detalle la biografía, los acontecimientos que marcaron al Ejército en la segunda mitad del siglo XX, desde la visión del segundo comandante en jefe del Ejército en democracia para el periodo 2002 al 2006. En casi 500 páginas, este volumen permite conocer un testimonio de interés, también de valor histórico, que aporta una perspectiva no conocida hasta ahora respecto de cómo se vivió el golpe y el posterior gobierno militar al interior de la institución castrense, y muestra el rol que jugó el Ejército en la transición a la democracia, revelando también aspectos de carácter institucional, histórico, político y humano. Y seguramente los que nos ven a través de la señal 50.2 ya se dieron cuenta que está nuestro invitado acá, Alejandro San Francisco, autor, como te decía, de este libro que ha sido editado por Planeta, a quien agradecemos. Él es licenciado en Historia por la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, en Inglaterra, académico de la Universidad San Sebastián y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de formación del Instituto Res Pública Chile, y ha publicado numerosos artículos en revistas y libros de su especialidad en México, Colombia, Estados Unidos, Chile y España. Director, además, de Historia de Chile, 1960-2010, en la Universidad San Sebastián. También hay 9 tomos publicados al 2003. Un seco, como diríamos, y un muy buen libro, así que felicitaciones y bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento, Daniela, muy contento de estar acá en la Radio USACH. Había estado hace algunos años. Sí, ¿te acuerdas por qué? Con el mayor gusto, por un programa de libros también. Mira, así que qué interesante. Es lo mismo de siempre, seguimos lo mismo de siempre. Primero, también preguntarte por qué quisiste dar a conocer la visión, la vida, la obra del excomandante del Ejército Juan Emilio Cheire, sobre todo considerando el contexto histórico que vivimos a 50 años del golpe de Estado, o no sé si estuvo pensado también para esta conmemoración. Yo creo que se juntan dos cosas que son distintas. Tú mencionaste ahí que yo dirijo un proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Sí. Ahí me ha tocado entrevistar a distintas personas de mundos distintos, de formaciones distintas. Del mundo político a Sergio Vitar, ministro del presidente Allende, sí, a Renán Fuentealba, presidente de la Democracia Cristiana, a Pablo Rodríguez, líder de Patria y Libertad, a Gabriel Salazar, destacado historiador, y entre ellos a Juan Emilio Cheire. Hay otros también. Lo que quiero decir es que como historiador uno va a buscar fuentes que permitan conocer ciertos procesos, ciertos hitos, momentos, para tener una mejor comprensión de ello. Y con el general Cheire el 2018 empezamos estas conversaciones, pero yo era para alimentar este estudio de la historia de los últimos 50 años del Bicentenario. El que toma la decisión de publicarlo él. Yo siempre creo que es mejor que esto esté a disposición del público, pero evidentemente depende de ellos. Ya tengo la autorización de Renán Fuentealba para publicarlo de él. Él falleció hace más de un año, pero vamos a seguir y espero que otros libros también aparezcan. Pero lo clave es que ellos puedan expresar cómo que vivieron en esta etapa tan decisiva de Chile, en el quiebre de la democracia, en la restauración de las instituciones, en el mundo político, en el mundo militar, en el caso del general Cheire. Entonces se juntan estas dos cosas. Por un lado el interés historiográfico y por otro lado que él comprendió felizmente que no bastaban las conversaciones conmigo, sino que podía ser un bien social si esto se publicaba, y felizmente Editorial Planeta no solo estuvo disponible, sino que quiso hacerlo. Lo de los 50 años del Bicentenario es una coincidencia, porque yo todas las entrevistas las partí en torno al 2016-2018. Yeah. De manera que ya tengo varias... Se interrumpió por la pandemia. Se interrumpió por la pandemia porque todas las entrevistas fueron presenciales, de manera que ya he ido terminando algunas. O sea, es coincidencia, no fueron pensadas para los 50 años. ¿Era importante que fuera presencial? Para mí sí. Para mí sí, me gusta mucho que tenga contacto humano, que me vean la cara, que yo les vea la cara, que eventualmente veamos algún otro testimonio, alguna libreta, sí, algún libro. ¿Qué? ¿Las tenía todo anotado? Tenía todo anotado. Vi los diplomas, pues fue el mejor alumno de su generación en la escuela militar, en la academia de guerra. El niño maravilla. El niño maravilla, le decían efectivamente, pero a mí me parece que es mejor. Ahora, si por alguna razón me hubiera quedado un par de entrevistas para la pandemia, yo creo que lo habría terminado ahí. Lo que pasa es que quedaba más.
entonces lo dejamos para la vuelta. Interesante, porque son entrevistas, es una conversación, pero con preguntas donde tú estás muy bien documentado y creo que no eludes los temas también que son más sensibles para toda la sociedad, que son los temas relacionados con la violación a los derechos humanos, pero no haces un perfil de él, o sea, todo está en relación a la respuesta que te da, independiente de que algunas veces tú le dijeras, como comentábamos fuera de micrófono, ya, pero no le creo, general Cheire, que no haya aspirado nunca o no haya soñado a ser comandante en jefe del ejército. En realidad, como que tú le das pie y espacio para que él responda libremente, no lo presionas y tampoco nos entregas a nosotros los lectores un perfil desde tu visión independiente, que el epílogo, que es como una introducción, tú cuentas lo que fue la experiencia de trabajar con él. Es bueno lo que tú dices. Tú sabes que el libro se divide en dos partes. Una muy breve, que es un estudio mío, que se llama El general Cheire del ejército a la historia. Podría haber sido introductorio, estudio preliminar, o epílogo, fue incluido a manera de epílogo. Y es un estudio de 20, 30 páginas donde yo explico al general Cheire en la historia. Y ahí tomo alguna posición en determinados temas. Pero el otro es la entrevista al general Cheire. Y yo creo sinceramente que uno no debe interrumpir. Estas son las memorias del general Cheire en forma de entrevista. Y ahí lo relevante no es que me luzca yo, que yo tenga preguntas muy creativas. Yo trato de preguntar todos los temas, trato de hacerlas seriamente. Si hay temas complejos, por supuesto, los pregunto y los abordo. Yo la verdad es que en un tema le dije que no le creo, pues no le creía, y en los otros sí le creía, por eso no lo interrumpía. Sí, en algunas ocasiones le contrapregunté y discrepé de él. No es que no le creyera, es que tenía una tesis distinta a la de él. Por ejemplo, en la eventual intervención política como intendente de la tercera región. La explicación que él da no me convence y yo le digo por qué no me convence. Y de hecho él se abre a mi explicación y la entiende. Entonces, yo creo que lo clave es que la gente lea la entrevista al general Cheire, en lo que el general Cheire explica que fueron la historia del ejército de Chile entre 1962, 63 y 2006. Sí. Mis preguntas, mientras menos interrumpan, mientras más claras sean, mejor. ¿El cuestionario de alguna manera o los temas que se abordan y que finalmente están en el libro fueron iniciativa tuya o fue conversado con Cheire? En general lo preparé yo, salvo en los temas muy militares en que le pedí ayuda a él. O sea, en los temas en que se requiere una especialidad que yo no tengo, en que creía que él me tenía que decir, por ejemplo, lo de la modernización del ejército durante el 2002-2006, me pareció que lo conveniente es que él me dijera cuáles eran los temas centrales, de manera de yo no estar golpeando el clavo equivocado o ningún clavo con el martillo, sino que tener una conversación que valiera la pena. En los temas, en cambio, más históricos, los investigué yo por mi cuenta. Yo a él lo había seguido desde el 2003, desde el 2002 en realidad cuando fue nombrado. Leí mucha prensa. En muchas de las preguntas no es que yo tenga una memoria salvaje y le pregunto porque me acordaba. Yo tenía que revisar la prensa, lo que hacemos todos. O sea, y preguntarle, mire, usted dijo tal cosa y la otra. Fecha, entonces, eso tengo que hacerlo de manera más rigurosa. Eso lo preparé yo. Alejandro, a propósito del título, Para que nunca más, junto con hacer alusión ciertamente a su discurso en Calama, el año 2003, puede ser, ¿no? Sí. En el contexto de los 30 años del 11 de septiembre y en línea además con lo planteado por el entonces presidente Lago. Bueno, acá se muestra una forma de ver, de pensar, de sentir y actuar respecto a las Fuerzas Armadas en Chile, en particular del Ejército, dentro de la sociedad, luego de este quiebre que implicó el 11 de septiembre. Y en ese sentido, me parece que es muy coherente con lo que sostiene no solo en el libro, sino con su quehacer y con sus declaraciones, incluso en el Poder Judicial. Ya vamos a hablar luego de la caravana de la muerte. Quiero preguntarte en este sentido también tu impresión, porque te puedo compartir la mía, que me gustó porque la pude formular a través de tu libro, que es como un sesgo de un sesgo de un sesgo, ¿no? Bueno, Cheire como un tipo muy disciplinado, riguroso, instruido, metódico, lo comentamos que lleva nota de sus días, consecuente con su estructura mental, muy militar en su concepción de la obediencia, el sentido y el peso del mando es muy importante, y también la tradición y los cambios,
junto con lo que tú señalabas, las mejoras para un ejército, lo que él llamaba el siglo XXI. También es bastante directo, honesto y no elude los temas. No sé si estás de acuerdo o quieres agregar algo que a ti, porque tú estuviste con él, porque esto es lo que me transmites tú finalmente o a través de sus respuestas. No, a mí me parece, y es tal cual. Además yo le pregunté algunas cosas que pueden ser desagradables o pesadas. Por ejemplo, cuando él hace el nunca más, hay personas que solo lo interpretan como el nunca más a las violaciones a los derechos humanos, para decirlo. Es verdad que él lo plantea ahí, pero tampoco a la incitación a los militares a intervenir políticamente. En la política, claro. A que los civiles digan, oye, que los militares hagan la pega y nosotros nos abanicamos. Que se ensucien las manos. Así es, a cosas por el estilo. Y muchos dentro del ejército, y voy a decirlo así, en la derecha política, vieron a Cheire como un general que traicionaba al ideario del 11 de septiembre o de los años posteriores. Yo le pregunté derechamente, oiga, general, ¿usted ha sabido que algunos lo llaman traidor? Sí. Nadie me lo ha dicho en la cara, dijo. Sí, nadie me lo ha dicho en la cara, pero lo sabía, lo entendía y todo. Y a mí me parece que eso hay que plantearlo, pero él tenía muy claro el paso que estaba dando. Era un paso que no daba el general Cheire solo, lo daba con el conjunto de generales que estaban a la cabeza del ejército en ese momento. Y a mí me parece que lo que hace ahí es una reflexión histórica, por una parte, o sea, de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, el 2003 versus 1973, y cómo proyectar el ejército para el siglo XXI en el siguiente sentido. Hubo una transición política que él califica de exitosa. Ha faltado la transición militar, y en parte ha faltado porque el general Pinochet, habiendo dejado el mando del país, siguió al mando del ejército por otros 8 años. Entonces aparecía como siamés general Pinochet, sí, con el quería ejército. Ser el cirujano. Entonces tenía que, en algún minuto eso tenía que cortarse. Eso por la continuidad histórica del ejército. Aquí no hay un ejército de Cheire, de Pinochet, el ejército de Chile. Y ese razonamiento, que puede ser complicado en un momento histórico, obviamente es duro. Pero yo he llegado, ahora hablo yo. Eso es la explicación que hay. Si tú miras lo que ha pasado después, por ejemplo, él dice, un ejército no puede ser heredero de un gobierno, por ejemplo, el gobierno militar, el gobierno del general Pinochet. Eso se discutió, oye, pero ¿cómo está dándose vuelta? No sé. Pero fíjate que después de Cheire, no hay nadie que haya planteado al revés, que el ejército deba ser heredero del gobierno militar o que deba revertirse las decisiones que Cheire tomó al mando de la institución. O sea, marcó un punto de inflexión con ese... Y que es un punto de inflexión que ha permanecido. O sea, no es que haya otros que dijeron, habiendo Cheire traicionado al ejército, ahora vamos a reencauzarlo por donde corresponde. Se entiende. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha dicho en el ámbito militar, y ojo, en el ámbito civil nadie está reclamando al ejército reorientar su labor específicamente militar o su comprensión de lo que es la no deliberación y la obediencia dentro de la sociedad. Estamos conversando y escuchando al historiador Alejandro Sanfrancisco, autor de Para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire. Respecto a la relación de Cheire con Ricardo Izurieta, su antecesor, y quien a su vez Izurieta sucedió a Pinochet, ¿qué distingue a tu juicio al comandante en jefe del ejército que eligió Lagos de Izurieta? Porque Izurieta la tuvo difícil. Primero, cuando el presidente Ricardo Lagos nombra al general Cheire, dice que Izurieta ha hecho una gran labor y la tuvo muy difícil. Yo creo que la principal dificultad o el principal cambio es externo. El general Izurieta tuvo que dedicar los 2 primeros años de su gestión casi completo a la detención del general Pinochet en Londres. Sí. Y ese es un problema obviamente no querido, no advertido. Un cacho, como diríamos. Sí, un cacho para el gobierno de la época, un cacho para el ejército. En cambio, el general Cheire pudo dedicarse finalmente a la transición, que no se podía hacer en los años anteriores. En el doble sentido, en la transición militar y por otro lado en la modernización del ejército. Hay personas que van a leer esto en clave política, pero una de las cuestiones que a mí me apasionaba y me interesaba era hablar del ejército. Y me interesaba en un doble sentido, porque yo creo que la historia del ejército es importante en Chile, del ejército en sí, con presidencia de la actividad política, sí. Y porque yo me leí las memorias en su minuto del general Carlos Prats, que siendo muy buena y muy interesante, son prácticamente las memorias de un dirigente político. Y yo creo que el general Carlos Prats fue un gran militar.
y ahí pasa como si hubiera sido un gran político. Entonces queda como Cheire cojo. respetándolo y queriéndolo y haciéndole ese funeral 30 años después, ¿no? Porque fue asesinado, recordemos, el 74, ¿no? Claro. Reivindica su posición militar, los honores que le fueron adeudados o que estaban pendientes, pero siempre señaló, y a propósito del gobierno de la Unidad Popular, que encontraba insólito y inoportuno este protagonismo de militares justamente en la UP, en este caso también Carlos Prats, y luego también la guardia que tenía Allende, ¿no? Criticaba mucho. Eso históricamente marca la politización del ejército. Exacto. No solo ahí, lo marca con Balmaceda, con Arturo Alessandri Palma, o sea, eso pasa históricamente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la parte de modernización del ejército, me parece que Cheire se puede dedicar muy, muy seriamente. Él dice por ahí cuántos kilómetros recorrió durante su comandancia en jefe, ya es impresionante. O sea, en el primer y el segundo mes solamente recorrió 18 ciudades, no recuerdo si repitió alguna o no, pero es estar sistemáticamente en distintos lugares de Chile, con la tropa, con la gente, explicando lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, consultando opiniones, entendiendo que al final se toma una decisión y el mando es de ahí hacia abajo, pero conversando con las personas. Además, tomando decisiones difíciles. Cerrar un regimiento no es una tarea grata. Hay ciudades que viven en torno al regimiento, pero la idea era reunir la fuerza. ¿Por qué? Exacto, porque está separada artillería, efectivamente, las armas. Estaban separadas las armas, entonces había un regimiento donde estaba una determinada arma y el ejército del siglo XXI necesitaba estar consolidado. Ser más complejo. Más complejo, estar reunida la fuerza y no necesariamente distribuida territorialmente, que otro estilo de ocupación o de pensamiento de la fuerza. Ojo, que en eso uno puede tener opiniones, pero después de eso nadie ha dicho, oye, volvamos al estado anterior que era mejor. Que esto pasa en historia. Eso es una visión de lo compartimentado, que muchas veces recalca Cheire, pero que no quiere, que aplica finalmente para también señalar de que el mismo 73, a propósito del 11 de septiembre, no se sabía mucho qué es lo que estaban haciendo los otros. Ya no vamos a hablar del tema de la caravana de la muerte, pero ya que estabas hablando justamente de la relación, ¿no? Yo te preguntaba de Cheire con Isurieta, algo que también está muy presente a lo largo de todo el libro es la relación directamente de Juan Emilio Cheire con Augusto Pinochet. Y si mal no recuerdo, él recalca que había un respeto mutuo, que él era Pinochet bastante parco, bastante seco, muy poco claro en sus, digamos, órdenes o solicitudes, no daba mucho detalle y uno decía algo así como, tenía que hacerme después la fotocomposición, tenía que armarse. ¿Te interesaba saber la relación que él tenía con Augusto Pinochet en particular? Me interesó y se lo pregunté en distintos momentos. Sí, lo sé, por eso te pregunto yo. Desde cuándo más o menos lo conoció, en las veces que lo miraba, si tenía una impresión de que era una persona más menos formada o más bien era un militar exclusivamente, si tenía una cercanía con las personas o el mando lo había llevado lejos, también en los temas humanos, porque el general Cheire le tocó visitar a Pinochet en Londres, le tocó visitar a Pinochet inmediatamente antes de su muerte, el 2006, cuando salió de Chile al hospital militar. Entonces me interesaba todo, me interesaban los temas políticos, me interesaban los temas militares, y también me interesaban los temas judiciales. O sea, cuando el general Cheire fue a visitarlo con el general Isurieta, para decirle una cuestión que, siendo obvia, es dura, es que la posición del ejército en materia judicial es que todos los miembros del ejército se someten al Estado de Derecho chileno. Claro, ¿cuál es la alternativa? Si no hay mucha alternativa, pero es decirle al excomandante del jefe del ejército que hay que acatar al Poder Judicial en caso de que ocurra algo. Entonces, todo eso me pareció muy, muy interesante, y obviamente se ve evoluciones, depende del tiempo. Piense que el general Cheire, el 11 de septiembre de 73, tenía 25 años, o sea, era una persona muy... Pero con mucha carrera igual. Con mucha carrera, pues tenía más de 10 años de carrera, y además... era más antiguo
tuvo de gente mayor que él. Así es, y además con cuestión familiar, o sea, Sí. cuando una persona es hijo de un militar sabe mucho por osmosis, como se dice, o sea, lo ha aprendido en la casa, y el general Emilio Cheire, el papá del general Juan Emilio Cheire, fue una persona de alta relevancia en el ejército, pudo haber sido comandante en jefe del ejército cuando asignaron al general Schneider, le tocó rodear el regimiento Tacna para el ¿Y tu tío Tacnazo. ¿Ah? Y tu tío también pudo haber sido Tío comandante. Hernán, Tío Hernán Reyes. no podía, no, estaba el general Cheire antes. Vamos al meollo también del asunto, a este día que, como señalaba también Cheire al inicio, tú lo citabas ahí en el prólogo, respecto a esta situación que hasta el día de hoy divide a los chilenos. Y él señalaba, ¿no?, como la marca del 11 de septiembre, no busco un veredicto sobre los hechos ni sobre los actos individuales que nos llevaron a esta tragedia. No quiero hacerme adalid de uno u otro bando. Mi compromiso es con la no repetición como país, como sociedad, como seres humanos, de la ruptura que Chile vivió. Y bueno, y ahí habla mucho también de cómo le marcó el asesinato del general Schneider, y la relación también ahí como familiar, Que era social, amigo de su papá. etcétera. Exactamente. Vamos ahora al 11. Cheire dice que fue durante la madrugada de ese mismo martes 11 de septiembre del 73 que se enteró de la intervención militar. Él estaba en La Serena, era teniente del regimiento Arica de esa ciudad, ya lo comentábamos, tenía 25 años, y al llegar el golpe, el teniente coronel Lapostol, que era como el intendente, ¿no?, lo nombra como jefe de gabinete suyo. Y ahí lo más trágico es la caravana de la muerte a los pocos días, el 16 de octubre, cuando pasa por el norte. Hablemos de aquello. Claro, el general Cheire en ese minuto era un teniente joven de 25 años, y el día anterior llegó un oficial delegado al regimiento para que estuvieran todos preparados. Se habían movilizado muchas personas del regimiento a Santiago a la parada militar, Supuestamente, claro. teóricamente, Sí. y el 11 en la mañana... O sea, para prepararla. Para preparar la Claro, parada una militar. semana antes. Y el 11 en la mañana efectivamente les avisan que que el presidente Allende va a ser depuesto y que va a asumir el gobierno una junta militar. El coronel Ariosto Lapostol era el comandante del regimiento Arica, y eso significa básicamente dos cosas. Ir en primer lugar a la intendencia a tomar el mando del gobierno regional, eso está al frente de la Plaza de Armas de La Serena, y por otro lado mantener el control militar en otras dimensiones. Y si tú miras la prensa de la época, que lo dice el general Cheire acá, básicamente dice que está bastante tranquila la región en las semanas siguientes al 11 de septiembre. Cuando llega la caravana de la muerte, una cosa que se repite en La Serena, en Calama y en otros lugares, en Calama con bastante mayor dureza que en La Serena, o con más sevicia, con más crueldad, se produce la situación dramática que narra ahí, que ellos fueron separados mientras los oficiales delegados con el grupo que venía en el helicóptero toman a los que estaban prisioneros y básicamente los ejecutan. 15 personas ejecutadas. Efectivamente, sin la presencia ni del Apostol ni de Cheire, quienes sí escuchan los balazos. Sí. Entonces el Apostol decide informar ese mismo día qué ha ocurrido con estas personas e informarle además a las familias. Y le pide a Cheire que lleve al diario El Día de La Serena el bando, sí, con las respectivas informaciones. Y eso es lo que le corresponde hacer al general Cheire. Aquí hay dos niveles que son distintos. Uno es el hecho mismo, es la crueldad, es la muerte de las personas afectadas, y otro es la situación personal, que van por carriles distintos, pero que tienden a juntarse, porque si bien en los primeros juicios el general Cheire fue siempre sobreseído de inmediato, en algunos han buscado inculparlo como cómplice o encubridor. ¿Y el caso Leyerman del niñito? Yo no soy abogado, pero aquí lo que se fue a darle información, o sea, sí, más que encubrimiento hubo información al respecto. El otro caso fue efectivamente de entregar a un niñito, que fue un caso muy delicado por haber sido muertos los padres. El niño fue entregado a la iglesia de manera de que fuera
salvara con vida y fuera educado. Legítimamente la persona tiene, no solo la persona, otros tienen molestia por la situación como se produjo en su caso o con la información que recibieron en los respectivos momentos. En su momento fue la orden que recibió, y así es como lo cuenta acá y como lo ha contado por los demás en los juicios, porque eso también ha sido objeto de Sí, porque se le acusó también juicio. de secuestro. Claro. Sus padres, el padre de este niño, eran extranjeros y fueron ejecutados, no sé si le dieron el tema de la ley de fuga, no sé qué cosa le inventaron, pero en el desierto fueron ejecutados y quedó este niñito, me parece, de 2 años solo. Parece que era más chico. Era bien pero por ahí, chiquitito, sí, era bien chiquitito. Y eso le costó luego a Juan Emilio Cheire ser parte de como consejero del CERVEL. Fue algo que salió a la luz. Así es, porque cuando él era consejero del CERVEL, que fue un tema que no tratamos mayormente acá, fue un programa de televisión a explicar básicamente lo mismo, pero se produjo una situación de enfrentamiento, y eso es lo que produjo que él resignara el cargo para no involucrar al servicio en estas polémicas y a la del Universidad pasado. Católica, donde hacía clases también. Así es, y donde había sido fundador del Centro de Estudios Internacionales. Exacto. Fundador y director. Hablemos también de otros aspectos que tienen relación, por ejemplo, con la reforma constitucional de 2005, donde se acaba con lo que él llamaba, y lo comentábamos recién, protagonismo impropio de los militares en asuntos políticos, senadores, institucionales y participación en el Consejo de Seguridad Nacional. Y luego, al año siguiente, con la Ordenanza General del Ejército, se explicita esto de la obediencia reflexiva. Partamos con la reforma constitucional de Lagos. La reforma constitucional de Lagos es un planteamiento que la Concertación tenía desde los años 80, que el presidente Ricardo Lagos tenía en su programa presidencial y que lo plantea desde el primer año, en su primer discurso presidencial, me parece, del 21 de mayo, era en ese entonces, lo empieza a plantear. Obviamente no tiene acogida en la derecha y en los senadores institucionales. Y eso respecto de los militares tenía 3 consecuencias. Una era eliminar los senadores institucionales, algunos de los cuales eran de origen militar. Otro era eliminar la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y lo tercero era que 2 miembros del Consejo de Seguridad Nacional pudieran convocarlo, entre ellos 2 miembros militares. De hecho, el general Cheire fue uno de los que dijo que él jamás iba a convocar al Consejo de Seguridad Nacional con otros uniformados para eso. Finalmente se produjo el acuerdo el 2005, siendo presidente del Senado Sergio Romero, y seguía siendo presidente en su último año de gobierno el presidente Ricardo Lagos, y a mí me parece que fue un acuerdo que ya estaba bastante maduro. O sea, de hecho en el ejército se había propiciado antes que en otros sectores políticos, y que había sido propio de los momentos excepcionales de Chile, o sea, desde el año 69 que se produce el Tacnazo, el 72 la llamada del presidente Allende a los militares al gobierno, luego un gobierno militar de 16 años y medio, luego el comandante en jefe sigue en el cargo, etcétera, etcétera. Bueno, llega un minuto en que esas situaciones evolucionan. Podría haber sido antes, por supuesto que podría haber sido antes, podría haber sido después también, pero me parece que el gobierno del presidente Ricardo Lagos condujo muy bien esa clausura y esa reforma constitucional del 2005, que eso es lo que le permite decir que Chile tiene una constitución digna del alma permanente de Chile, de la democracia y propia para celebrar el bicentenario. Alejandro, y a propósito de lo que comentábamos, ¿no?, de que Cheire habla de las responsabilidades penales a nivel individual y sí la institucional, ¿no?, del ejército se hace cargo de eso, pero también separa algo que también tiene que ver con cierta no solo crudeza y violencia, barbarie si se quiere, que era el proceder tanto de la CNI como la DINA, sobre todo la DINA en primera instancia, que arrasa literalmente con muchos partidos políticos. En ese sentido él separa, ¿no?, dice que si bien había militares ahí no tenía nada que ver con la forma y los códigos del ejército. Y por eso también es bien importante este concepto de la obediencia reflexiva. ¿Se lo puedes explicar a nuestros auditores? Así es. Lo que pasa es que cuando lo que explica el general Cheire en el libro es que cuando él después del Nunca Más toma una determinación que es bastante más compleja históricamente, que es asumir la responsabilidad institucional del ejército en las violaciones a los derechos humanos. Y esto uno podría decir, pero las violaciones a los derechos humanos son personales. Es verdad, el acto es personal. Pero ¿quién designaba que tal
funcionario se fuera a trabajar a la DINA o al otro organismo, era la institución, no era que la persona voluntariamente dijera, este año me voy para acá, el otro año me voy para allá, etcétera, etcétera. Entonces él dice que eso evidentemente es una responsabilidad de la institución, no así el crimen o el tema judicial, que eso sigue su carril de carácter personal, y a eso se refiere el general Cheire. Y evidentemente en la primera etapa, sobre todo en la etapa de la DINA, él advierte que ahí se está usando bajo el pretexto del control de la seguridad o de la información, a veces se está usando meramente la venganza o el odio o derechamente el causar violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o de desaparición de personas. Y eso evidentemente tiene una naturaleza distinta a lo que ha sido la formación del ejército, y por eso llama a la obediencia reflexiva al final, porque si a la persona le dice, oye, pero mata a este, haz desaparecer este cuerpo, etcétera, etcétera, tortura. Eso no está dentro de las obligaciones del funcionario militar en su tarea. Ahora, también en tu libro abordas situaciones más recientes, bueno, la mesa de diálogo que le tocó más que nada a Izurieta, pero él toma estos compromisos, ¿no?, de estar dispuesto a entregar la información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos, y siguió haciendo el llamado, aunque reconoce que los derechos humanos no eran tema para el ejército, y Cheire lo asumió, los hizo parte de su formación y tomó conciencia de su gravedad recién en 2002, cuando fue comandante en jefe del ejército. Luego también está la tragedia de Antuco, ¿no?, el año 2005, y él fue bien protagónico también de estar ahí en el terreno, la montaña misma. A propósito de esa situación donde claramente no se cumplieron los estándares, o sea, por la situación de las nevadas, de cómo se dio todo en la praxis, no en la teoría, hablemos también un poco de la mentalidad que tenía Cheire, lo riguroso, metódico y responsable que era. Sí, a mí me llama la atención como entrevistador, como historiador, algunas características del general Cheire. Una primera que le llama la atención a algunos lectores que me lo han dicho, me impresiona lo militar que era Cheire. Yo digo, pero si era militar. Claro. Sí, pero es que yo tenía otra visión de él, que era la visión que aparece en la prensa. Él es un militar 100%. O sea, sí, él entra al ejército a los 13 años y tiene esa formación hasta el último día, se forma para el mando, tiene una cultura del mando, una estructura del mando, le gusta estar con la tropa, le gusta hacer estas largas caminatas de formación. Yo encontré impresionante una cosa que la aprovecho a mencionar, pero que la pueden leer, lo que fue la preparación para la guerra con Argentina, la eventual guerra con Argentina, cuando se distribuyen en distintos territorios los alumnos de la Academia de Guerra, ya a él le toca el norte, otros se van para el sur, etcétera, etcétera. Esa cuestión es 100% militar. De hecho, los civiles casi ni se enteraron de lo que estaba pasando en ese minuto. Eso es una cuestión. El soldado 100%. En segundo lugar, efectivamente es una persona que está mirando un poco más allá, y eso se nota en su estudio de ciencia política, en su doctorado. Valorado mucho la sociología. En su doctorado en sociología y en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Él entiende que un ejército del siglo XXI tiene que nutrirse de otras disciplinas que han estado ausentes, entonces él quiere llevarla. Alguien le dijo, pero tú estás tomando este doctorado para dedicarte a la política después. No, para nada. Yo lo que quiero es cómo incorporar estos conceptos a la vida del ejército. Claro. Y efectivamente lo que muestra la historia posterior es que así fue. O sea, no se incorporó a la vida política y sí nutrió en parte al ejército. Y yo creo que eso está también bien logrado y bien explicado. Después efectivamente es muy metódico cuando él dice, oye, me fui al sur a preparar mi concepto de mando para los 4 años comandante en jefe del ejército. Preparó un mamotreto ahí, yo lo tuve, me lo prestó, lo leímos. Es una cosa bien completa, pero además yo tuve acceso a sus libretas, a su agenda. Él usa agendas como yo, un poco más grandes, pero agendas manuales. De bolsillo. Agendas, sí, claro. No, él un poco más grande. Un poco más grande. Yo uso las de bolsillo, pero no usa agendas de esta electrónica, por lo menos celular. Yo no tuve acceso a la electrónica, yo tuve acceso solo a las, y a mí me impresiona cómo registra prácticamente todo. La capacidad de síntesis, la mentalidad que tiene es impresionante. Muy interesante eso también. Siempre llegaba puntual a la hora.
y muy formal en su forma de ser militar, y yo soy más informal, así que ¿Tenías que ir con corbata? No, yo no iba con corbata, pero es que me acordé cuando me invitó la primera vez a almorzar a la comandancia en jefe del ejército del 2003, yo llegué con una mochila al hombro y vestido así como estoy. Camisa, entonces, claro, sport. Entonces le comentó a un conocido común que yo era un poco informal. Ah, menos mal que no fuiste en short, imagínate. Sí, pero yo la verdad es que no fue tema como no lo ir pensaste, vestido. claro. No, yo armé mi agenda del día y llegué a almorzar. Y a propósito de lo que comentábamos como anécdota, ¿no? Cuando él estaba en el Vaticano, que no pudo sacarse una foto oficial con Juan Pablo II entonces porque no fue de uniforme en esa ocasión, no fue de uniforme, y Juan Pablo II quería justamente sacarse la foto era coronel en esa época, ¿no? Uniformado. Bueno, ya se nos fue el tiempo volando. Muy interesante tu libro, Alejandro San Francisco, y les recuerdo el nombre. La verdad es que es bastante transversal y creo que esa también fue una de tus intenciones con este libro publicado por Planeta, para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire. ¿En qué pensabas tú también cuando estabas haciendo estas conversaciones, o quién te iba a leer luego? ¿O los iba a leer? Mira, yo pensaba en la historia, cómo reconstruir la historia en sí misma, y eso me vale para el general Cheire y para los otros personajes que te he ido mencionando. Y alguien podría decir, oye, pero yo no le creo a Renán Fuentealba, no le creo a este. No hay problema, lo complementa con otros, pero esta es la visión de Renán Fuentealba. Bueno, esta es la visión del general Cheire, y eso yo creo que debe quedar registrado. El general Cheire es uno de los militares más importantes de Chile en el siglo XX-XXI. Entonces, eso cada uno lo ponderará, lo verá y dirá, sí, mira qué interesante, no me gusta, etc. Segundo, para la generación de los sub-40, o sea, para lo que son los estudiantes, para los que ya pasamos los 50, el general Cheire fue una persona contemporánea a nosotros, lo vimos en la prensa, lo seguimos, contrastamos opiniones, leímos, etcétera, etcétera. Para la gente ahora, conocen a Pinochet, no conocen a Prats, no conocen a Schneider, no conocen a Isurrieta, no conocen a Cheire. Entonces yo creo que sí hay que ir bajando a esas generaciones que no tienen esa información. Y lo otro, digo yo siempre, no para el público especialista, pero todo el público interesado en la historia reciente de Chile. Le llamo historia reciente a la que es contemporánea a nuestras vidas, a las vidas más o menos largas, entonces de 1960 hasta hoy. Esa es una cosa interesante. La historia nos ayuda a conocer el pasado y a comprenderlo. Yo, si este libro ayuda a conocer mejor al ejército y a la historia de Chile y a comprender esos momentos históricos, yo creo que ha hecho un bien social que el que esperamos que haga. Y al Niño Maravilla, al excomandante en jefe Juan Emilio Cheire, ¿le gustó el libro? Él quedó contento, dice que es un libro que es un libro tal cual él piensa. Encontró por ahí un error, no ha encontrado ni un otro, es muy mateo. ¿Pero de forma o de contenido? No, un error chico. Ya, pero uno dijo esto. Una tilde que faltó. Esto, sí, pero que él dice que para la segunda edición hay que corregirlo, pero él cree que es un libro que espera que haga un gran bien, y él dice, todas las personas que lo lean con la mente abierta van a, creo yo, comprender lo que quisimos hacer. Unos lo van a compartir, otros van a decir legítimamente, voy por otro carril. Muchas gracias, Alejandro San Francisco. Al contrario, muchas gracias a ti. Vamos al meollo también del asunto, a este día que, como señalaba también Cheire al inicio, tú lo citabas ahí en el prólogo, respecto a esta situación que hasta el día de hoy divide a los chilenos. Y él señalaba, ¿no?, como la marca del 11 de septiembre, no busca un veredicto sobre los hechos ni sobre los actos individuales que nos llevaron a esta tragedia. No quiero hacerme adalid de uno u otro bando. Mi compromiso es con la no repetición como país, como sociedad, como seres humanos, de la ruptura que Chile vivió. Y bueno, y ahí habla mucho también de cómo le marcó el asesinato del general Schneider, y la relación también ahí como familiar, social, etcétera. Exactamente. Vamos ahora al 11. Cheire dice que fue durante la madrugada de ese mismo martes 11 de septiembre del 73 que se enteró de la intervención militar. Él estaba en La Serena, era teniente del regimiento Arica de esa ciudad. Ya lo comentábamos, tenía 25 años, y al llegar el golpe, el teniente coronel Lapostol, que era como el intendente, ¿no?, lo nombra como jefe de gabinete suyo. Y ahí lo más trágico es la caravana de la muerte a los pocos días, el 16 de octubre, cuando pasa por el norte. Hablemos de aquello.
Claro, el general Cheire en ese minuto era un teniente joven de 25 años, y el día anterior llegó un oficial delegado al regimiento para que estuvieran todos preparados. Se habían movilizado muchas personas del regimiento a Santiago a la parada militar, teóricamente, claro. Sí. Y el 11 en la mañana... O sea, para prepararla. Para preparar la parada una militar. Semana antes. Y el 11 en la mañana efectivamente les avisan que que el presidente Allende va a ser depuesto y que va a asumir el gobierno una junta militar. El coronel Ariosto Lapostol era el comandante del regimiento Arica, y eso significa básicamente dos cosas. Ir en primer lugar a la intendencia a tomar el mando del gobierno regional, eso está al frente de la Plaza de Armas de La Serena, y por otro lado mantener el control militar en otras dimensiones. Y si tú miras la prensa de la época, que lo dice el general Cheire acá, básicamente dice que está bastante tranquila la región en las semanas siguientes al 11 de septiembre. Cuando llega la caravana de la muerte, una cosa que se repite en La Serena, en Calama y en otros lugares, en Calama con bastante mayor dureza que en La Serena, o con más sevicia, con más crueldad, se produce la situación dramática que narra ahí, que ellos fueron separados mientras los oficiales delegados con el grupo que venía en el helicóptero toman a los que estaban prisioneros y básicamente los ejecutan. 15 personas ejecutadas. Efectivamente, sin la presencia ni del Apostol ni de Cheire, quienes sí escuchan los balazos. Sí. Entonces el Apostol decide informar ese mismo día qué ha ocurrido con estas personas e informarle además a las familias, y le pide a Cheire que lleve al diario El Día de La Serena el bando con las respectivas informaciones, y eso es lo que le corresponde hacer al general Cheire. Aquí hay dos niveles que son distintos. Uno es el hecho mismo, es la crueldad, es la muerte de las personas afectadas, y otra es la situación personal, que van por carriles distintos pero que tienden a juntarse, porque si bien en los primeros juicios el general Cheire fue siempre sobreseído de inmediato, en algunos han buscado inculparlo como cómplice o encubridor. ¿Y el caso Leyerman del niñito? Yo no soy abogado, pero aquí lo que se fue a darle información, o sea, más que encubrimiento hubo información al respecto. El otro caso fue efectivamente de entregar a un niñito, que fue un caso muy delicado por haber sido muertos los padres. El niño fue entregado a la iglesia de manera de que salvara con vida y fuera educado. Legítimamente la persona tiene, no solo la persona, otros tienen molestia por la situación como se produjo en su caso o con la información que recibieron en los respectivos momentos. En su momento fue la orden que recibió, y así es como lo cuenta acá y como lo ha contado por los demás en los juicios, porque eso también ha sido objeto de porque se le acusó también juicio. De secuestro. Claro. Sus padres, el padre de este niño, eran extranjeros y fueron ejecutados. No sé si le dieron el tema de la ley de fuga, no sé qué cosa le inventaron, pero en el desierto fueron ejecutados y quedó este niñito, me parece, de 2 años solo. Parece que era más chico. Era bien chiquitito, sí, era bien chiquitito. Y eso le costó luego a Juan Emilio Cheire ser parte de como consejero del CERVEL. Fue algo que salió a la luz. Así es, porque cuando él era consejero del CERVEL, que fue un tema que no tratamos mayormente acá, fue un programa de televisión a explicar básicamente lo mismo, pero se produjo una situación de enfrentamiento, y eso es lo que produjo que él resignara el cargo para no involucrar al servicio en estas polémicas del pasado. Y a la Universidad Católica, donde hacía clases también. Así es, y donde había sido fundador del Centro de Estudios Internacionales. Exacto. Fundador y director. Hablemos también de otros aspectos que tienen relación, por ejemplo, con la reforma constitucional de 2005, donde se acaba con lo que él llamaba, y lo comentábamos recién, protagonismo impropio de los militares en asuntos políticos, senadores, institucionales y participación en el Consejo de Seguridad Nacional. Y luego, al año siguiente, con la Ordenanza General del Ejército, se explicita esto de la obediencia reflexiva. Partamos con la reforma constitucional de Lagos.
la reforma constitucional de Lagos es un planteamiento que la Concertación tenía desde los años 80, que el presidente Ricardo Lagos tenía en su programa presidencial y que lo plantea desde el primer año, en su primer discurso presidencial, me parece, del 21 de mayo, era en ese entonces, lo empieza a plantear. Obviamente no tiene acogida en la derecha y en los senadores institucionales. Y eso respecto de los militares tenía tres consecuencias. Una era eliminar los senadores institucionales, algunos de los cuales eran de origen militar. Otro era eliminar la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y lo tercero era que dos miembros del Consejo de Seguridad Nacional pudieran convocarlo, entre ellos dos miembros militares. De hecho, el general Cheire fue uno de los que dijo que él jamás iba a convocar al Consejo de Seguridad Nacional con otros uniformados para eso. Finalmente se produjo el acuerdo el 2005, siendo presidente del Senado Sergio Romero, y seguía siendo presidente en su último año de gobierno el presidente Ricardo Lagos, y a mí me parece que fue un acuerdo que ya estaba bastante maduro. O sea, de hecho en el ejército se había propiciado antes que en otros sectores políticos, y que había sido propio de los momentos excepcionales de Chile, o sea, desde el año 69 que se produce el Tacnazo, el 72 la llamada del presidente Allende a los militares al gobierno, luego un gobierno militar de 16 años y medio, luego el comandante en jefe sigue en el cargo, etcétera, etcétera. Bueno, llega un minuto en que esas situaciones evolucionan. Podría haber sido antes, por supuesto que podría haber sido antes, podría haber sido después también, pero me parece que el gobierno del presidente Ricardo Lagos condujo muy bien esa clausura y esa reforma constitucional del 2005, que eso es lo que le permite decir que Chile tiene una constitución digna del alma permanente de Chile, de la democracia y propia para celebrar el bicentenario. Alejandro, y a propósito de lo que comentábamos, ¿no?, de que Cheire habla de las responsabilidades penales a nivel individual y sí la institucional, ¿no?, del ejército se hace cargo de eso, pero también separa algo que también tiene que ver con cierta no solo crudeza y violencia, barbarie si se quiere, que era el proceder tanto de la CNI como la DINA, sobre todo la DINA en primera instancia, que arrasa literalmente con muchos partidos políticos. En ese sentido él separa, ¿no?, dice que si bien había militares ahí no tenía nada que ver con la forma y los códigos del ejército. Y por eso también es bien importante este concepto de la obediencia reflexiva. ¿Se lo puedes explicar a nuestros auditores? Así es. Lo que pasa es que cuando lo que explica el general Cheire en el libro es que cuando él después del nunca más toma una determinación que es bastante más compleja históricamente, que es asumir la responsabilidad institucional del ejército en las violaciones a los derechos humanos. Y esto uno podría decir, pero las violaciones a los derechos humanos son personales. Es verdad, el acto es personal. Pero ¿quién designaba que tal funcionario se fuera a trabajar a la DINA o al otro organismo? Era la institución. No era que la persona voluntariamente dijera, este año me voy para acá, el otro año me voy para allá, etcétera, etcétera. Entonces él dice que eso evidentemente es una responsabilidad de la institución. No así el crimen o el tema judicial, que eso sigue su carril de carácter personal, y a eso se refiere el general Cheire. Y evidentemente en la primera etapa, sobre todo en la etapa de la DINA, él advierte que ahí se está usando bajo el pretexto del control de la seguridad o de la información, a veces se está usando meramente la venganza o el odio o derechamente el causar violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o de desaparición de personas. Y eso evidentemente tiene una naturaleza distinta a lo que ha sido la formación del ejército, y por eso llama a la obediencia reflexiva al final, porque si a la persona le dice, oye, pero mata a este, haz desaparecer este cuerpo, etcétera, etcétera, tortura. Eso no está dentro de las obligaciones del funcionario militar en su tarea.
Ahora, también en tu libro abordas situaciones más recientes, bueno, la mesa de diálogo que le tocó más que nada a Izurieta, pero él toma estos compromisos, ¿no?, de estar dispuesto a entregar la información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos, y siguió haciendo el llamado, aunque reconoce que los derechos humanos no eran tema para el ejército, y Cheire lo asumió, los hizo parte de su formación y tomó conciencia de su gravedad recién en 2002, cuando fue comandante en jefe del ejército. Luego también está la tragedia de Antuco, ¿no?, el año 2005, y él fue bien protagónico también de estar ahí en el terreno, la montaña misma. A propósito de esa situación donde claramente no se cumplieron los estándares, o sea, por la situación de las nevadas, de cómo se dio todo en la praxis, no en la teoría, hablemos también un poco de la mentalidad que tenía Cheire, lo riguroso, metódico y responsable que era. Sí, a mí me llama la atención como entrevistador, como historiador, algunas características del general Cheire. Una primera que le llama la atención a algunos lectores que me lo han dicho, me impresiona lo militar que era Cheire. Yo digo, pero si era militar. Claro. Sí, pero es que yo tenía otra visión de él, que era la visión que aparece en la prensa. Él es un militar 100%. O sea, sí, él entra al ejército a los 13 años y tiene esa formación hasta el último día, se forma para el mando, tiene una cultura del mando, una estructura del mando, le gusta estar con la tropa, le gusta hacer estas largas caminatas de formación. Yo encontré impresionante una cosa que la aprovecho a mencionar, pero que la pueden leer, lo que fue la preparación para la guerra con Argentina, la eventual guerra con Argentina, sí, cuando se distribuyen en distintos territorios los alumnos de la Academia de Guerra, ya a él le toca el norte, otros se van para el sur, etcétera, etcétera. Esa cuestión es 100% militar. De hecho, los civiles casi ni se enteraron de lo que estaba pasando en ese minuto. Eso es una cuestión. El soldado 100%. En segundo lugar, efectivamente es una persona que está mirando un poco más allá, y eso se nota en su estudio de ciencia política, en su doctorado. Valoraba mucho la sociología. En su doctorado en sociología, sí, y en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Él entiende que un ejército del siglo XXI tiene que nutrirse de otras disciplinas que han estado ausentes, entonces él quiere llevarla. Alguien le dijo, pero tú estás tomando este doctorado para dedicarte a la política después. No, para nada. Yo lo que quiero es cómo incorporar estos conceptos a la vida del ejército. Claro. Y efectivamente lo que muestra la historia posterior es que así fue. O sea, no se incorporó a la vida política y sí nutrió en parte al ejército, y yo creo que eso está también bien logrado y bien explicado. Después efectivamente es muy metódico cuando él dice, oye, me fui al sur a preparar mi concepto de mando para los 4 años comandante en jefe del ejército. Preparó un mamotreto ahí, yo lo tuve, me lo prestó, lo leímos, es una cosa bien completa, pero además yo tuve acceso a sus libretas, a su agenda. Él usa agendas como yo, un poco más grandes, pero agendas manuales. ¿De bolsillo? Agendas, sí, claro. No, él un poco más grande. Un poco más grande. Yo uso las de bolsillo, pero no usa agendas de esta electrónica, por lo menos celular, yo no tuve acceso a la electrónica, yo tuve acceso solo a las, y a mí me impresiona cómo registra prácticamente todo. La capacidad de síntesis, la mentalidad que tiene es impresionante. Muy interesante eso también. Siempre llegaba puntual a la hora, y muy formal en su forma de ser militar, y yo soy más informal, así que ¿Tenías que ir con corbata? No, yo no iba con corbata, pero es que me acordé cuando me invitó la primera vez a almorzar a la comandancia en jefe del ejército del 2003, yo llegué con una mochila al hombro y vestido así como estoy. Camisa, entonces, claro, sport. Entonces le comentó a un conocido común que yo era un poco informal. Menos mal que no fuiste en short, imagínate. Pero yo la verdad es que no fue tema como no lo pensaste, vestido. Claro. No, yo armé mi agenda del día y llegué a almorzar. Y a propósito de lo que comentábamos como anécdota, ¿no? Cuando él estaba en el Vaticano, que no pudo sacarse una foto oficial con Juan Pablo II entonces porque no fue de uniforme en esa ocasión, no fue de uniforme, y Juan Pablo II quería justamente sacarse la foto con, era coronel en esa época, ¿no? Uniformado. Bueno, ya se nos fue el tiempo volando. Muy interesante tu libro, Alejandro San Francisco, y les recuerdo el nombre, la verdad es que es bastante transversal, y creo que esa también fue una de tus intenciones con este libro publicado por Planeta, para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire. ¿En qué pensabas tú también cuando estabas haciendo estas conversaciones, o quién te iba a leer luego?
¿O los iba a leer? Mira, primero yo pensaba en la historia, cómo reconstruir la historia en sí misma, y eso me vale para el general Cheire y para los otros personajes que te he ido mencionando. Y alguien podría decir, oye, pero yo no le creo a Renan Fuentealba, no le creo a este. No hay problema, lo complementa con otros, pero esta es la visión de Renan Fuentealba. Bueno, esta es la visión del general Cheire, y eso yo creo que debe quedar registrado. El general Cheire es uno de los militares más importantes de Chile en el siglo XX-XXI. Entonces, eso cada uno lo ponderará, lo verá y dirá, sí, mira qué interesante, no me gusta, etcétera. Segundo, para la generación de los sub-40, o sea, para lo que son los estudiantes, para los que ya pasamos los 50, el general Cheire fue una persona contemporánea a nosotros, lo vimos en la prensa, sí, lo seguimos, contrastamos opiniones, leímos, etcétera, etcétera. Para la gente ahora, conocen a Pinochet, no conocen a Prats, no conocen a Schneider, no conocen a Isurrieta, no conocen a Cheire. Entonces yo creo que sí hay que ir bajando a esas generaciones que no tienen esa información. Y lo otro digo yo siempre, no para el público especialista, pero todo el público interesado en la historia reciente de Chile. Le llamo historia reciente a la que es contemporánea a nuestras vidas, a las vidas más o menos largas, entonces de 1960 hasta hoy. Esa es una cosa interesante. La historia nos ayuda a conocer el pasado y a comprenderlo. Yo, si este libro ayuda a conocer mejor al ejército y a la historia de Chile y a comprender esos momentos históricos, yo creo que ha hecho un bien social que el que esperamos que haga. Y al Niño Maravilla, al excomandante en jefe Juan Emilio Cheire, ¿le gustó el libro? Él quedó contento, dice que es un libro que es un libro tal cual él piensa. Encontró por ahí un error, no ha encontrado ni un otro, es muy Mateo. ¿Pero de forma o de contenido? No, un error chico, ya, pero uno dijo esto. Una tilde que faltó. Esto, sí, pero que él dice que para la segunda edición hay que corregirlo, pero él cree que es un libro que espera que haga un gran bien, y él dice, todas las personas que lo lean con la mente abierta van a, creo yo, comprender lo que quisimos hacer. Unos lo van a compartir, otros van a decir legítimamente, voy por otro carril. Muchas gracias, Alejandro San Francisco. Al contrario, muchas gracias a ti. Que te vaya bien.